Bienvenidos al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. Guatemala y Centroamérica cumplirán próximamente el bicentenario de su independencia, y la historia sigue aportando valiosos datos para comprender este complejo proceso social que tiene sus implicaciones en la realidad de las naciones que constituyen el Istmo Centroamericano. Lo que se busca es superar esa historia heredada en la que los héroes y los grandes acontecimientos ocultan el desarrollo de los procesos sociales y a los actores sociales en la historia. En este programa les presentaremos el cortometraje 15 de septiembre de 1821, que fue dirigido por Francisco Montero Madrigal y patrocinado por la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. Este valioso material fílmico se encuentra resguardado en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. A fines del siglo XVIII, América entera se conmueve al impulso de las nuevas ideas de los grandes pensadores progresistas de Europa y en razón de sus necesidades de gobiernos propios en cada uno de sus nacientes países. En el norte, las colonias británicas luchan por su independencia. Nacen los Estados Unidos de Norteamérica, y los hombres libres y quienes luchan por serlo pronuncian con devoción y esperanza el nombre de George Washington. En el sur del continente se da también el grito de libertad y surge entre otras brillantes figuras la de Simón Bolívar, más tarde libertador y fundador del panamericanismo. Un humilde cura de aldea en el antiguo imperio de los mayas y los aztecas, don Miguel Hidalgo y Costilla, hace vibrar el bronce de la histórica campana que llama al pueblo mexicano a la lucha por la libertad. Estamos ya en los primeros años del siglo XIX. Han pasado ya varios siglos desde el día en que anclara en las playas del nuevo continente la nave capitana de Cristóbal Colón. El conquistador trajo a los nuevos dominios de sus católicas majestades los progresos del continente europeo, y la sangre del otro lado del Atlántico se fundió con la criolla sangre del aborigen. Nació la nueva raza, la raza americana. Con el conquistador de tierras y otras riquezas para el imperio español, llegan también los conquistadores de almas para el reino de los cielos. Llegan con el evangelio a flor de labios y lo explican en la hermosa lengua española, en otro valioso aporte a la nueva civilización. Enseñan a leer y a escribir para hacer más fácil la comunicación entre los hombres y para dar a los espíritus mejores medios para expresarse. Y enseñan también los audaces que cruzaron el mar nuevas formas de construir viviendas, uniéndose los curtidos brazos del bronceado aborigen con los blancos del conquistador en obras comunes. Con el advenimiento de la nueva lengua, las artes, los oficios y el mensaje espiritual del cristianismo, llegaron también los conocimientos de Europa y el Oriente para prevenir y combatir las enfermedades. Y a la vera de las casas de Dios construidas en común esfuerzo, se levantaron hospitales y asilos. Y en un lugar tan pobre, llamado tal vez irónicamente la Costa Rica, los capitanes y los soldados hubieron de cambiar las espadas y los arcabuces por herramientas para labrar la tierra. Se forjaba así una región de pacífica convivencia entre conquistadores, colonizadores y nativos. Políticamente, Costa Rica formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, a cuya capital llegaban las inquietudes centroamericanas por tener gobiernos propios que les permitieran desarrollar su naciente comercio, impulsar las artes, difundir más la enseñanza, mejorar su agricultura y su ganadería.
En 1789 se funda en esa capital la Sociedad Económica de Amigos del País, que impulsa las ideas de independencia. En diferentes lugares de Guatemala se producen movimientos en el mismo sentido. Con el correr de los años, algunos fueron sangrientos y en ellos sacrificaron sus vidas los precursores de la independencia centroamericana. Se atribuye a esos brotes de descontento las protestas en San José contra los estancos del aguardiente y el tabaco. Por todas las provincias se manifestaban las ideas de libertad. El ejemplo del mismo pueblo español sacudiendo el yugo del francés invasor sirve de ejemplo a los patriotas centroamericanos. Se comentan en 1820 los escritos de don José Cecilio del Valle en su periódico titulado El Amigo de la Patria, y lo que dice don Antonio Molina en El Editor Constitucional. La agitación popular crece a medida que la prensa informa sobre la conquista de la libertad por otros pueblos y sobre las insatisfechas necesidades locales. Se llevan a cabo reuniones bajo los arcos coloniales de la capital de Guatemala. El tema obligado es la libertad, la conquista de un gobierno propio, escogido por los ciudadanos, libremente elegido, capaz de enfrentar los problemas de Centroamérica conforme a los intereses de sus habitantes. Un gobierno que permita el libre comercio con otros gobiernos, escogidos también por el pueblo. Un gobierno americano, como los que se han proclamado en el norte y en el sur del nuevo continente. Turban el sueño del capitán general don Gavino Gainza las expresiones populares. Él sabe de las agitaciones y movimientos en toda la Capitanía General de Guatemala y decide ponerse a tono con el histórico momento. El 14 de septiembre de 1821, don Gavino Gainza escribe una convocatoria para celebrar una junta y comunica a los invitados: espero que usted no faltará a la hora a fin de que auxilie con sus luces. La cita era para el día siguiente, 15 de septiembre de 1821, y los patriotas llenaron los lugares cercanos al Palacio de los Capitanes Generales. Allí estaban reunidos, en complicada discusión de horas y horas, don José Cecilio del Valle, don José Matías Delgado, el doctor Manuel Antonio de Molina, don Mariano de la Rave y otros, a cuyos oídos llegaba el clamor popular manifestado en las calles. Algunos deseaban la independencia, pero temían que no había llegado el momento para proclamarla. Otros, más radicales, exigían decisiones rápidas, acordes con los sentimientos desbordantes en ideas de libertad que expresaba impaciente el pueblo reunido frente al Palacio de los Capitanes Generales. Avanza el tiempo y es casi la medianoche del 15 de septiembre de 1821. Los argumentos de los más radicales triunfan y se encarga don José Cecilio del Valle para que en ese mismo momento, frente a los convocados, redacte el acta de la independencia. Tiemblan las manos que sostienen las rústicas plumas cuando los próceres estampan sus firmas en el documento histórico donde se expresa claramente que es voluntad general del pueblo de Guatemala la independencia del gobierno español y que se mande a publicar el acta para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Al filo mismo de la medianoche del histórico 15 de septiembre, el pueblo recibe la noticia y da rienda suelta a sus alegres sentimientos. El acta
Acta de Guatemala disponía que se comunicara a las provincias por correos extraordinarios oficios especiales para que se eligieran diputados y representantes para formar el Congreso. Sale de Guatemala el portador de la grata noticia. Recorre los caminos de la unidad geográfica de la América Central rumbo a las capitales y a la más lejana provincia, Costa Rica. Rumbo a la capital provinciana donde los conquistadores cambiaron las armas de guerra por las herramientas de trabajo para fundar la patria de sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué ideas cruzarían por la mente del desconocido jinete que reventando caballos se dirigía a Cartago? ¿Sabría el valor de la noticia que traía en el oficio entregado a su custodia? Casi un mes después, en la tarde del sábado 13 de octubre de 1821, llegaba a Cartago el jinete de la independencia para poner en manos del coronel Juan Manuel de Cañas la resolución de la Junta reunida en Guatemala. Abierta la correspondencia, don Juan Manuel de Cañas decidió reunir al pueblo en cabildo abierto. Acudieron representantes de las principales actividades oficiales y particulares, autoridades, eclesiásticos, comerciantes, empleados, labradores, quienes en principio, siguiendo lo acordado en el Acta de León, Nicaragua, el 28 de septiembre, resolvieron esperar hasta tanto que se aclaren los nublados del día. Se ponen de manifiesto entonces diversas corrientes, conservadoras unas, progresistas otras, y las ciudades de Cartago, Alajuela, Heredia y San José se movilizan armonizando pareceres. Sin embargo, son tantas las corrientes, tantas las opiniones, es tan grande la confusión que la provincia en pocas semanas es independiente de España, pero sujeta al Imperio Mexicano. Pertenece a la Capitanía General de Guatemala, pero es libre del Imperio Español. A finales de 1821, el 1 de diciembre, logra reunirse en Cartago una junta de legados que discute y aprueba el Pacto Social Fundamental e Interino de Costa Rica con las firmas de 22 representantes. Comienza el mismo con estas palabras: en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Y en su primer capítulo, artículo 1, afirma para siempre: la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno. Fue así como, partiendo del 15 de septiembre de 1821, pocas semanas después, nuestra democracia rural, para usar las palabras de un historiador, proclamó democráticamente su primera constitución. Tocó después perfeccionarla, adaptarla y aplicarla como gobierno a hombres ilustres como nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, o como don José María Castro Madrid, fundador de la República, bajo cuyo gobierno se crearon el escudo y la bandera, y como don Juan Rafael Mora Porras, defensor de la soberanía de lo que fuera la antigua Capitanía General de Guatemala. Ciudadanos que, como don Jesús Jiménez y otros, impulsaron nuestra educación en la certeza de que la verdadera libertad no puede disfrutarse ni conservarse si el pueblo no tiene educación. Esa libertad, producto de tanto esfuerzo de tantos y tantos patriotas, sea nuestro mejor tesoro y podamos cantar siempre: noble patria, tu pródigo suelo
dulce abrigo y sustento nos da. Bajo el límpido azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. El doctor Edgar Varillas, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, será el encargado de moderar nuestro panel, en el que nos acompaña José Domingo Carrillo. Él es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. Es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, e investigador, profesor y actualmente coordinador del programa educativo de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Dentro de algunas de las líneas de investigación de José Domingo Carrillo se encuentra la invención de tradiciones y la creación de imaginarios nacionales en la opinión pública. Nuestro siguiente panelista invitado es Luis Pedro Taracena Arriola. Es un historiador que ha laborado como investigador y como profesor universitario en Nicaragua y Costa Rica. Además, es responsable de los contenidos de la exposición ¿Por qué estamos como estamos? Y curador conceptual de las exposiciones Esa historia a la vuelta de la esquina, Mosaico de miradas, así como Arquitectura de remesas, y de la plataforma virtual Guatemala Memoria Viva de la Universidad Rafael Andívar. Luis Pedro Taracena ha escrito sobre temas históricos y sociales sobre Guatemala y Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. En esta ocasión nos convoca un tema que es por demás apasionante y importante para estos momentos en que nos aproximamos a pasos agigantados a la conmemoración del bicentenario de la independencia. Ha pasado prácticamente el mes de septiembre. La pandemia ha hecho que las celebraciones que normalmente hace el gobierno, que preside el gobierno, que se basan fundamentalmente en desfiles o en homenajes a los próceres, pues hayan visto bastante reducidos a algunos actos simbólicos en donde solo participaron las principales autoridades del país, pero los grandes acontecimientos, que son los desfiles, que son las carreras de antorchas, que desde el 14 por la noche comienzan a circular por todo el país, pues eso ha sido prácticamente anulado por la pandemia. Pero hemos observado una película de 1968 hecho en Costa Rica por la refinadora costarricense de petróleo, la Recope, y con un guión de Montero Mariscal. Esta película, que ha sido narrada por él mismo, nos habla de el 15 de septiembre de 1821, puede ser el título de la película, para comentar en torno a la película y en torno al contenido de la misma y también la significación que tienen estas conmemoraciones de las efemérides. Tenemos a dos invitados, a Luis Pedro Taracena y a José Domingo Carrillo, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal, José Domingo? Desde México, San Luis Potosí. Hola, Edgar. Hola, Luis Pedro. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a la Comisión del Bicentenario, por tan atinadas iniciativas de estos foros virtuales, y a la Universidad de San Carlos por la invitación. Muchas gracias y pues un gusto verlos y conversar con ustedes. Gracias. Luis Pedro, ¿qué tal? Es un honor estar aquí con ustedes y
realmente comentar sobre todo este proceso que resulta ser muy importante y muy actual. Comenzamos con unas primeras palabras acerca de la película. Una película de 1968, pero a diferencia del resto del cine latinoamericano que comenzó a hacer películas sobre la independencia prácticamente desde la época del cine mudo. Ya en 1907, 1909, 1910 teníamos películas sobre Manuel Rodríguez en Chile, o sobre la guerra gaucha en Argentina, o en México sobre el grito de Dolores, todavía digo en la etapa de cine mudo. Sin embargo, aquí en América Central, el cine comenzó tardíamente a tocar temas históricos y particularmente sobre la independencia. Esta es la primera película de la cual tenemos memoria. Hay una película filmada para el centenario de 1921, de aquí Guatemala, de los hermanos Morán, pero esa película actualmente está desaparecida, de tal manera que la película centroamericana sobre la independencia más antigua que tenemos es esta de Recope de 1968. ¿Cuáles son tus apreciaciones, José Domingo, sobre esta película? Gracias, Edgar. Para mí el filme tiene dos posibilidades de comentar. Una que es, digamos, tiene dos ventajas. Una es que explica el evento tal y como fue. O sea, no se le puede tachar, de que falsea los datos para nada. Es una reconstrucción histórica a carta cabal del evento de la independencia. Entonces, en ese sentido, es ilustrativa, es didáctica, podríamos decir. Enseña a formar, como dice un autor costarricense, pequeños patriotas, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Que al fijar el evento, como apuntan algunos autores, al fijar el evento en el pasado pierde una utilidad práctica, se le desvincula del presente. Entonces la independencia aparece como un hecho más, ¿verdad? Totalmente desvinculado de un presente que podría ser la posibilidad de reflexionar alrededor de un proyecto social, ¿verdad? Entonces tiene, digamos, esas dos grandes ventajas. En el hecho ilustrativo, digamos, incluye la independencia en esa oleada de revoluciones liberales, que arranca con las 13 colonias, lo cita el narrador. Culmina con la Revolución Francesa y ahí inscribe. Pero da un relato que es lo que es interesante cuestionar. Por ejemplo, explica el origen de la República de Costa Rica en los fundamentos de un trabajo igualitario entre españoles que no encuentran recursos, minas, ¿verdad? Mano de obra abundante, y entonces trocan, como dice, el arma, el arcabuz, por el asadón. Y hombro a hombro construyen, lo que dice el narrador, una democracia rural. Es decir, los orígenes de esa democracia campirana tienen su sustento desde la colonia. Entonces, hay una narración, ¿verdad? Incluso la referencia a la independencia de la Nueva España es la tradicional, es decir, el cura Hidalgo se levanta y después hace el corte y al final la independencia de México y Centroamérica en 1821. Y obvia, por ejemplo, la derrota de Morelos e Hidalgo a manos del criollo que precisamente consumó la independencia en México, Iturbide. Entonces, la otra, digamos, posibilidad de examinar el evento, como señalabas al principio, es el festejo. Es decir, el festejo institucionalizado en el calendario cívico, pues contribuye a crear representaciones anuales, ¿verdad?, de aquel episodio. Y entonces dicen los autores que eso forja o sienta o propone los cimientos, digamos, de un imaginario colectivo, que a su vez nos dota de identidad. Es un fenómeno muy interesante y muy complejo, ¿verdad? El filme como parte, como decías bien, de la historia del cine centroamericano es muy importante, por supuesto. José Domingo ha recalcado sobre un papel didáctico de la película y además pues ese papel de fundamentar las bases de un nacionalismo, en este caso costarricense. Para Luis Pedro, ¿cuál es tu análisis de esta producción cinematográfica?
Bueno, yo partiría más de la idea del nacionalismo que se fundamenta, ¿verdad? Es decir, y de un formato, digamos, muy, no de la época necesariamente, porque es un formato que viene sobre todo de la radio, siento yo, en la forma en cómo se expresa y se va desarrollando. Concuerdo con José Domingo en que se da esa contradicción entre, entre la idea del festejo y una seriedad de mostrar los hechos, pongamos, no asume una actitud digamos, demasiado particularista, sino establece una relación Centroamérica y Costa Rica con bastante equilibrio, fortaleciendo la visión nacionalista de los ticos, ¿no? Y además todo su imaginario, como dijo José Domingo, de el trabajo y la paz, ¿verdad? Que es un imaginario muy inicial, se ha mantenido y que se basa en lo que llaman el excepcionalismo costarricense, ¿no? Haciéndose siempre una diferencia con Centroamérica. La película en sí tiene formas muy interesantes de presentarse, digamos visualmente sencilla, pero, por ejemplo, utiliza muy bien ciertos manejos melodramáticos, como se llama, auditivos, pero también gráficos. Por ejemplo, toda la escena del caballo y todo lo que hace y asume una importancia enorme la ida del mensajero con el acta de Guatemala hacia Costa Rica y mostrando cierta temporalidad con mucho movimiento, de poner en los pies atención, etcétera, y luego a la figura completa del jinete. En fin, eso me pareció muy novedoso, ¿no? Hay actitudes también de entrarle a visiones más contemporáneas de manejar, ¿cómo se llama? Las figuras y manejar lo gráfico. Pero en el fondo, digamos que es una visión tradicional de cómo el Estado ha venido creando el imaginario fundamental respecto a ese acto fundante que es la independencia, ¿no? Es decir, pero se mantiene todavía en los cánones tradicionales, ¿verdad? En lo que dice, hay hechos que habla, pero también hay omisiones que tiene, pongamos, ¿no? Como ya incluso mencionaron ahí a lo mexicano o a la contradicción de Iturbide, ¿cómo se llama? Con respecto a la propia independencia mexicana, ¿no? Es decir, es interesante, es un documental que realmente uno le pone atención. Es decir, no es un documental aburrido, porque generalmente ya estamos acostumbrados a una especie de narrativa melodramática terrible, ¿cómo se llama?, alrededor de la independencia, y casi que rehuimos a mantener la tensión al respecto, ¿no? Esta tiene movimiento y me pareció, digamos, muy llamativa. Ya, es una película de 1968, por tanto, pues no podemos pedirle que se saliera de los cánones en que se hacían los documentales de aquella época. Es decir, ahora los documentales casi tienden a fusionarse con la ficción. Pero acá hay protagonistas muy claros y son, en este caso, los próceres, ¿no? Y sobre esa figura de los próceres que remarca la película, pues se trata de próceres centroamericanos y solo en la tercera parte se refiere a los próceres propiamente costarricenses, ¿no? Pero por lo demás la película habla de una historia común, ¿no es así, José Domingo? Sí, claro, la narrativa, como bien decías, de la película es regional, digamos. Desprenden la excepcionalidad, como bien lo apuntó Luis Pedro, costarricense de una historia en común, ¿verdad? En la cual se caracterizó por esa
digamos, por esa fuerzas centrífugas, digamos, entre las distintas provincias de la Capitanía General. Lo interesante también del contexto en el que se hace la película es que me parece, por la fecha que citabas, 1968, se acerca o está en ese arco, digamos, cronológico del sesquicentenario también. Entonces, como estos episodios cronológicos también fijan y son importantes. En aquel momento, en un contexto de la reciente Revolución Cubana, su declaratoria, digamos, volcarse al socialismo, las presiones de siempre de Estados Unidos sobre América Latina, nuevamente la independencia se convierte en un episodio en el cual los gobiernos echaron la casa por la ventana. Era un acontecimiento frente a esos polos, pues, reafirmar la identidad nacional a partir de la independencia nacional, precisamente, que crea, según ese mito fundacional, cada país, con sus devenir en todo el siglo XIX. Y lo advertimos en Guatemala también, que es muy interesante, digamos, cómo durante la administración Arévalo, Arbenz, Castillo, Armas, la independencia se usó como un argumento de legitimación, ¿verdad? Entonces se equiparaba el triunfo de la Revolución de 1944 como una continuidad, ¿verdad?, de 1821, de septiembre de 1821. Y a su vez, Arbenz recurrió, digamos, al argumento de la independencia también como una continuidad en su confrontación con la United Fruit Company y la aplicación del decreto 900. Y Castillo Armas, a su vez, la usó para equipararla como una gesta más también por haber derrocado, según la narrativa, el discurso de este señor y de esa época, al comunismo. O sea, se usaba para prevenirse frente a invasiones extranjeras. Arévalo tenía un conflicto muy interesante con Inglaterra por Belice. Entonces se reafirmaba, se recurría a la independencia como un argumento de peso del pasado. Yo creo que esa es otra. También el filme, digamos, contribuye a reafirmar, creo yo, esa idea de la independencia como un mito fundacional de Centroamérica. Y claro, como lo han apuntado ustedes, hace énfasis en Costa Rica en particular, por ser una producción, pues, precisamente costarricense. Ahora, José Domingo habla de los usos de la historia y efectivamente esta película pues, hace un uso de la historia en cierta manera propagandístico, ¿no? Es decir, más que propiamente documento, es un uso para exaltar el nacionalismo, la centroamericanidad, porque es evidente que si bien destaca estos rasgos excepcionales de Costa Rica en algunos momentos, es muy sutil para no herir ninguna susceptibilidad del resto de los países centroamericanos, ¿no? Pero es interesante hablar de eso, de los usos de la historia y a través de esta película, Luis Pedro, ¿qué te parece? Por supuesto que hay un uso de la historia. Quizás habría que ponerle una situación de contexto para entender más ese uso centroamericano, y es que está muy cercano toda la discusión respecto al mercado común centroamericano. Y en ese momento, obviamente, Centroamérica tenía un peso o había una ilusión, más sobre todo en los años 68. Ya después va a venir una declinación por, obviamente, una tendencia a romper la lógica centroamericana que se quería pretender con el mercado común. Entonces yo creo que ahí ese ambiente de fondo está presente, ¿verdad? Y muy interesante que sea Recope, que es una institución como estatal fundamentalmente, y sigue siendo, creo, porque los ticos mantienen una posición todavía opositora a destruir toda la institucionalidad estatal, como ha pasado en los otros países, que haya motivado o haya financiado esta película. Los usos de la historia son variados, ¿verdad? Es decir, la historia nació alrededor del poder. O sea, el origen de la historia no es social, es un origen fundamental alrededor del poder. Y en la medida que el poder siempre buscó legitimarse, como decía, ¿cómo se llama? José Domingo, siempre busca esa legitimación
de su propia forma de ser o de presentarse o de representarse. Y en este caso se nota pues cómo asume una tradición que se ha construido a partir de un planteamiento que Rousseau lo fundamentó, especialmente, incluso aparentemente apoyándose en Maquiavelo, que es lo que se llama la religión cívica, o sea, cómo hacer de estos procesos algo sagrado. Y ese algo, la independencia se convirtió en un elemento de sacralización, pongamos, de la fundación del Estado moderno guatemalteco, a partir de, obviamente, de la propia independencia, fue tratando de construir legitimaciones, pero, como se dijo, los liberales fueron los quienes crearon esa religión con mucho más fundamentada en una primera época, ¿cómo se llama? Por el liberalismo de don Lorenzo Montúfar, que tiene una ambición centroamericana, y en una segunda época en Guatemala, por Villacorta, que va a ser el gran ideólogo, digamos, de la historia oficial en este país. Y por supuesto, este sentido fundante, como se ha planteado, esa especie de suponer que todo surge a partir de la independencia al ser libres de todas las formas anteriores, tiene en el fondo también un uso, digamos, un poco perverso, puesto que la historia se ve como una cosa de modernidad, fundamentalmente. Esa historia nacionalista necesita reafirmar la modernidad, y en el caso guatemalteco, no digo, creo que incluso en el tico, porque desaparece lo indígena, hay siempre una actitud contradictoria de la independencia con la colonia, es decir, con esos momentos fundantes de la supuestos de la sociedad, ¿verdad? La colonia trajo la civilización, la libertad la trajo la independencia, y bueno, no hemos tenido un intento fundante nuevo, que fue el de la democracia, pero frustrado. Bien, vamos a ir a una pausa para identificación del canal y volvemos en un momento con nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Amigas y amigas, estamos de nuevo en el programa Encuentro con la Antropología, la Historia, la Arqueología, en torno a estos temas que nos concitan el día de hoy, que es la película sobre el 15 de septiembre de 1821 y los propios hechos de conmemoración del bicentenario de la independencia. Hablábamos de esa historia construida por los liberales y que fue reformulada en los años 30 por gente como Villacorta, pero qué importancia tiene en la actualidad el hablar de los próceres, hablar de esa historia de bronce, el hablar de esa estatuaria, de toda esa visión que los artistas, que los poetas crearon en torno a los procesos de independencia. José Domingo, ¿cómo ves la situación? Nos dota de identidad. En principio, digamos, una respuesta que es una realidad, ¿verdad? A su vez, toda esa parafernalia, digamos, constituye una tradición inventada, ¿verdad? Entonces, claro, nos dota de identidad, y por eso la celebración pone de relieve, como bien decías, dedicarle poemas y poesía a la patria, a la independencia, desfiles, concursos de escaparates que se hacían antes en la Sexta Avenida, carrozas, ¿verdad?, alusivas, desfiles, ¿verdad?, donde los estudiantes, incluso se ha comentado, ¿verdad?, desde hace algunos años, una cierta militarización en esos eventos, y sí, que no nos extrañe que así sea, dada la tradición política de Guatemala de gobiernos y regímenes autoritarios encabezados por militares. Ahora bien, la celebración también es un espacio lúdico muy interesante. Es decir, la gente participa, ¿verdad?
Algún sentido le otorga, como dicen algunos autores, el que celebra lo celebrado. Y ese significado es porque reafirma lo que se ha dicho aquí. Es cuando la nacionalidad, la identidad nacional, y es cuando esa religión cívica se enseña. Es decir, cuando se enseña en las aulas. La escuela es el vehículo, digamos, por excelencia que transmite este conocimiento y forja esas identidades. Y cuando el pasado toma las calles es en las fiestas patrias. Y se vuelve a su vez un espacio lúdico de diversión, de observación, donde la concurrencia es masiva. Es decir, eso nos muestra, nos gusten o no esas expresiones militarizadas de algunos muchachos de algunas escuelas públicas o privadas y qué sé yo, el uso excesivo de atributos que a lo mejor no corresponden a Guatemala, no sé, por música, lo que sea, la concurrencia es masiva y eso nos muestra que salvo, como bien señalaba Edgar, pues la excepción de este año debido a la pandemia, la concurrencia es masiva, la gente se divierte, la gente reafirma, digamos, esa identidad nacional y experimenta en los lugares que se han creado, los autores lo llaman los lugares de la memoria, que el pasado les pertenece y que por lo tanto también el presente. Y ese es un proceso muy interesante que se encarga la prensa de formar esa opinión pública, la escuela de forjar esos pequeños patriotas, como dice un autor, historiador, colega costarricense. Y por otra parte tienes el avance historiográfico que es indiscutible en los últimos años sobre el siglo XIX en Centroamérica y sobre la independencia, no digamos, y el mejor escaparate son los congresos centroamericanos de historia. Una vez le hacemos un comercial al próximo. Entonces, si el asunto es esas narrativas que se exponen cuando especialistas, no aficionados a la historia, especialistas en las disciplinas, se reúnen, que además investigan estas líneas de trabajo, hay una derrama, digamos, de ese conocimiento, como se dice en economía, hay una derrama de ese conocimiento en las universidades, se debaten y se discuten esos avances. A su vez, ahí se forman recursos humanos como los profesores de enseñanza media y primaria. Esa gente reproduce o llegará en algún momento a reproducir esos avances en el conocimiento que ha ofrecido las nuevas generaciones de historiadores. Ojalá. De tal manera que entonces la conmemoración cobre un sentido otra vez práctico para la gente. No solo un objeto decorativo que vas, porque hay que ir el 15 de septiembre, porque es divertido, porque lo es. Yo creo que todos participamos alguna vez en la vida, jóvenes o niños, y pues era divertido, y no pierde ese sentido lúdico, creo yo. Ya, hay una película de hace muy pocos años hecha por unos niños, es un corto de unos 5 minutos, en donde ellos se disfrazan de los personajes de la independencia. Lo que me llamó la atención de esta película es que reproduce exactamente el discurso de la película de 1968. Es decir, aquellos próceres que se reúnen para cabildear afuera del pueblo que está esperando y exigiendo que se tome una resolución, cuando finalmente en los altos del palacio los niños firman el acta de independencia y afuera los otros niños tiran los sombreros, que son muy parecidos a las imágenes que vimos en la película de 1968. Luis Pedro, ¿crees que está existiendo ese derrame que nos habla José Domingo de esta historia erudita de los círculos académicos hacia una historia más divulgada entre la población? Mira, ahora hay un debate incluso en los medios educativos respecto a qué significa formación ciudadana y qué significa la formación cívica, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto. Que eso va a poder incidir, los ciudadanos va a comenzar a poder incidir a una visión de la independencia desde la educación, digamos que vaya cambiando un poco esa
esa visión sacralizada, mitologizada, etcétera, de una recreación que incluso está todavía por verse, porque no lo que pinta el billete de 20 quetzales, lo que se ha dicho de que tira los sombreros y cosas por el estilo, en realidad no está tan, ¿cómo se llama?, verificado como lo ponen, ¿no? Si no es un imaginario que se construye a partir de una forma de celebrar, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que la escuela sí se ha fijado en esa posición de reproducir estas imágenes y darle vueltas, cómo ha ayudado a reproducir otras imágenes más contradictorias, como es la del famoso mercadito, ¿verdad? Es decir, reproduzcan qué hacen los pueblos indígenas y lo primero que hacen es el mercadito, el ladino que compra, el indígena que vende. En fin, ese tipo de reproducciones y de visiones sí está muy arraigado en el sistema educativo. La academia ha hecho muchas cosas, pero el nivel de profesionalidad de los profesores sigue siendo todavía, digamos, bastante bajo para poder asimilarlo. Y la academia ha tenido el problema también de no poder transmitir o de no tener formas tan fuertes para transmitir esas nuevas visiones y esa complejidad. Y aquí viene otro problema, que es entre la simplicidad de la imagen, pues, y de estas visiones imaginarias, y el problema de poder construir pensamiento más complejo para ir entendiendo el proceso de la independencia. Yo siento que ahí falta muchísimo todavía, ¿va? Se pueden hacer, y se han hecho cosas, lo mismo, lo que estamos haciendo hoy es una forma de transmitir esto a un grupo más grande, por ejemplo, a través del medio de una visión, ¿cómo se llama?, visual como la que tenemos, a partir de estos programas de streaming. En fin, eso es necesario hacerlo, llevar esta cosa y llevarlo al debate, llevarlo a la visión, comenzar a construir realmente una visión menos cívica, porque no se va a quitar nunca, porque como decía José Domingo, la gente lo vive, se apropia de ese pasado, etcétera, pero sí una visión mucho más compleja, ya no digo crítica, pero por lo menos compleja, de lo que significa la vida social en el pasado y la repercusión que tiene ese pasado en nuestro presente. Ahora, cuando hablamos de historia, de presente y de futuro, la historia se nos presenta como incertidumbre, ¿no? Es decir, nos provoca más dudas que respuesta. Y ahí hay una intermediación que tiene que ver entre la escuela, la academia y la población, ¿no? José Domingo, en este caso, en Guatemala hemos estado viendo cómo se ha reducido el papel de la historia en el currículo nacional base, cómo se ha tratado de darle más importancia a las ciencias duras y hacia sencillamente el lenguaje. Es decir, cuando se mide la eficiencia del sistema educativo, lo que se mide es idioma y matemáticas, y se ignora la historia. ¿Cuál sería una respuesta adecuada a esa situación, que no es solo guatemalteca, sino es prácticamente mundial? Sí, no es exclusivo de Guatemala, creo yo. Aquí se vive un proceso similar, y lo cito por los contenidos tan específicos y tan breves que toma mi hija, que está en sexto primaria, por ejemplo, de historia de México. Son así, eventos, episodios, incluso la independencia narrada así, ¿verdad? Celebran 1810 y uno dice, bueno, pero fue 1821, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y eso, digamos, y eso igual sucede acá. Esa impugnación de esa visión tradicional de la independencia de México no es reciente. O'Gorman y Aguilar Camín recientemente está glosando la obra de O'Gorman y publicando sobre
sobre esa visión, sobre esa invención, digamos, del héroe de la patria. Yo creo que tiene razón, coincido plenamente con Luis Pedro. Hace falta una conexión entre esos eslabones que también citabas, la academia, la educación media y básica y primaria incluso, donde ya toman cursos, y fomentar quizá a través y una mayor difusión. Y quizá esos tres eslabones a lo mejor contribuyen a que se conozcan historias de las independencias de Centroamérica, ¿verdad? No solo una, como bien decía Luis Pedro, ¿verdad? Estas iniciativas, por ejemplo, de una comisión del Bicentenario, donde se exponen distintos puntos de vista sobre el mismo episodio. Y aquí tenemos una narrativa que ha sido, pues, comentada críticamente, el filme, ¿verdad? 15 de septiembre de 1821. Se rescata el valor estético, lo señaló muy bien ese comentario Luis Pedro, se rescata el valor estético porque lo tiene. La banda musical, por ejemplo, a mí me encantó, sobre todo el mensajero, ¿verdad? Cómo cambia una música así muy efusiva. Entonces, y a su vez también es sujeto de crítica del tipo de narración que ofrece. Entonces, quizás se puede aprovechar, digamos, en ese sentido, un foro sobre este documental de esa naturaleza. Es decir, se le reconocen sus cualidades técnicas, estéticas, los diálogos, qué sé yo, su apego al hecho, ¿verdad? Es decir, en ese sentido es sumamente descriptivo y eso es útil en la historia. Describir y luego interpretar es lo que nos dicen en los primeros pasos, ¿verdad? Describa y interprete. Y entonces la película se presta a eso, a una rica interpretación para señalar, uno, el tipo de narrativa que se enseña y que sigue vigente, la fuerza que tiene, ¿verdad? Puesto que hemos dicho, los tres coincidimos en que hay una concurrencia popular al episodio. Podrán haber voces disidentes, pero la concurrencia, la multitud repletan las plazas, ¿verdad? A excepción de este año, como bien decía Edgar, y que pues todos sabemos. Y por otra parte, pareciera que las nuevas contribuciones, los nuevos conocimientos estuvieran pues entre la tribu, ¿verdad? Consumo nada más nuestro, de los que estudiamos historia, y entonces nos interesa tal libro y tal artículo, pero si eso no se difunde, otra vez volvemos, entonces se cuenta la historia así, desvinculada del presente. Y otra vez, ¿verdad? Hay seguramente un rico acervo filmográfico en Centroamérica que habría que explotar, ¿verdad? Ya, y cuando hablamos de esa proximidad del Bicentenario y de esa revisión necesaria de la historia, Luis Pedro, hay dos palabras que se contraponen en la actualidad: conmemorar o celebrar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso se lo dejo, como se llama, digamos, a una decisión de la gente. Si uno quiere participar en la fiesta, evidentemente celebra. Es decir, hace todo una algarabía en función de ese proceso y del ambiente que se crea en esa fiesta, ¿va? Conmemorar tiene un sentido más racional, por ejemplo, tiene una visión más pensada que rememora, por decirlo de alguna manera, vuelve a recuperar a la memoria ciertos hechos y ciertas cosas. Pero no veo en este sentido que haya mucha diferencia o que haya una gran crisis en asumir incluso formas mixtas, gente que conmemora y gente que celebra, ¿no? Es decir, hay, creo que sí, una visión muy fuerte en el presente, que él lo que está haciendo es crítica, o sea, hace una, digamos, descomposición de todo el acto histórico, por ejemplo, ¿no? Para demostrar una serie de situaciones muy en el presente que no han correspondido a los ideales de que se suponía era la independencia, y entonces hay una negación de la independencia, ya sea porque no correspondieron esas demandas, fundamentalmente expuestas en cuestiones como
como protesta, como que los hechos sociales fueron relegados, no hubo independencia, en realidad se mantuvo todo igual, fue la visión de un pequeño grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta gente no conmemora tampoco, es decir, esta gente no va a asumir una conmemoración, sino asume otra actitud totalmente confrontativa con respecto a estas dos visiones de conmemoración y celebración. Ahora bien, como este es un proceso de identidad, es decir, de favorecer la identidad, es decir, la identidad guatemalteca, por ejemplo, sí hay que comenzar a entender que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo esas ideas celebrativas y conmemorativas, ¿verdad? Es decir, mucho más profundamente la gente participa porque necesita participar y sentirse parte de algo, ¿no? Por eso es la masividad que se ve en dos grandes fiestas de Guatemala contradictorias. Obviamente la independencia, como lo vemos, y el 14 y el 15, que tiene un juego, y los previos en la educación que tiene para celebrarlo, y la Semana Santa. O sea, esa forma religiosa profunda que es la gran fiesta de Guatemala. Entonces, nosotros no podemos entrar tampoco a una visión crítica de los deseos de la gente y de destruir toda su forma de ser, sino ver cómo nos vamos metiendo en los sentidos de otra forma. Y eso será motivo de mucha discusión, no necesariamente nacionalista, pero sí de ir creando una visión totalmente distinta a la forma en cómo se ha construido esas celebraciones y esas conmemoraciones, como se llama, es decir, de recuerdos demasiado petrificados muchas veces, ¿no? Es decir, la conmemoración tiene el problema que petrifica las cosas, que las convierte en algo totalmente formal, y eso se pierde aún más, es decir, pierde aún más que la celebración. Entonces es algo que hay que repensarlo, ya sea en función de una identidad nacional, ya sea en función de una identidad social o étnica, es repensar todos estos procesos vistos desde las necesidades de nuestro presente y de las perspectivas de futuro. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, ahora dedicado a la película 15 de septiembre de 1821. Hemos tenido la valiosa participación de José Domingo Carrillo desde San Luis Potosí, México, que accedió a acompañarnos, y un poco más cercano a nosotros, Luis Pedro Taracena, desde la antigua sede de la Capitanía General del Reino de Guatemala, la antigua Guatemala. Así es que muchísimas gracias a ambos por colaborar con nosotros, por tratar de elucidar estas cuestiones en torno al 15 de septiembre, en torno al centenario y al bicentenario que estamos próximos a celebrar. José Domingo, muchas gracias. Luis Pedro, muchas gracias. Público que nos acompaña, también a ustedes muchas gracias y hasta un próximo programa. Los valiosos aportes que la historia ha realizado en temas como la independencia develan los intricados procesos que tienen su repercusión en las formas sociales, políticas y económicas de Guatemala y Centroamérica. Además, abren un espacio para el diálogo y la crítica, para cuestionarnos esa relación del individuo con la patria, con el objetivo de buscar alternativas para construir una nación para todos. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.